Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? Bien. Qué bueno, el día de hoy vamos a seguir con el tema de los estados financieros, que ya lo habíamos visto de antemano. Una pregunta, ¿qué ustedes saben sobre los estados financieros? Son documentos que contienen información financiera de la empresa. Esta información, ¿en qué momento se puede solicitar dentro de la empresa? Dígame, Carla, que lo tiene en la registrar la transacción. Y yo realizo mi informe de estado financiero, ¿cuándo? Puede ser trimestral, mensual y anual. Puede ser trimestral, mensual o anual. Entonces, la definición de estado financiero, como han dicho, son documentos contables que resumen la situación financiera operativa de una empresa en un periodo específico, que es un informe que muestra detalladamente cuál es la situación actual de la empresa en ese momento. Como hemos hablado antes en clases anteriores, hay algo que se llama principios de contabilidad generalmente aceptados, que estas son las normas de las normas internacionales de contabilidad que indican cómo se debe preparar un estado financiero, cuáles son las cosas que tiene que cumplir el estado financiero. ¿De acuerdo? Los estados financieros que estamos viendo en este módulo son el estado de situación, el estado de ganancia o pérdida y el estado de flujo de efectivo. Vamos a ver quiénes son los usuarios de los estados financieros. Inversionistas y accionistas. ¿Alguien tiene una idea de qué son inversionistas y accionistas? Inversionistas y accionistas. Los inversionistas son las personas o entidades que invierten dinero en compañías u activos con la expectativa de obtener ganancias. Si yo soy inversionista y invierto dinero en una empresa, ¿por qué ustedes creen que yo puedo ser usuario de los estados financieros? ¿Por qué yo necesito esa información financiera de la empresa? Porque ya forma parte de la empresa. Forma parte de la empresa. Y además de eso, a mí me interesa saber cómo está mi inversión, qué se está haciendo con mi dinero. Los acreedores. ¿Qué le llega a la cabeza cuando hablamos de acreedores, Francesca? Es una persona que le da crédito, por ejemplo, el banco puede ser una persona. El banco normalmente es uno de los principales acreedores de las empresas. ¿Y por qué ustedes creen que el banco tiene que saber la situación de la empresa? Para saber cómo se está manejando el dinero, saber si le puedo conceder un nuevo crédito, para saber si le puedo conceder un nuevo crédito y lo demás. La gerencia y la dirección de la empresa, ¿por qué tienen que tener la información financiera? Los gerentes de la empresa. Los gerentes son las personas encargadas de administrar y supervisar y dirigir una empresa. Los gerentes y la dirección de la empresa tienen acceso a los estados financieros porque esta es la información que ellos necesitan para la toma de decisiones dentro de la empresa. Y los analistas financieros de igual forma. Normalmente los analistas son personas externas que vienen a la empresa para ver la situación de la empresa y sugerir a la dirección o a la gerencia cómo pueden, en base a los estados financieros, cómo pueden manejar o hacer cambios dentro de la empresa. Entonces, para hacer un estado financiero debemos de tener pendiente las normas internacionales de contabilidad y los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuáles son los principios que vamos a tener pendiente al momento de hacer un estado financiero? El principio de consistencia, que mantiene la consistencia de la presentación de los estados financieros. Tenemos la precisión y exactitud, la relevancia. ¿Alguien se acuerda del principio de relevancia? ¿Qué era lo que decía el principio de relevancia? En los estados financieros yo pongo toda la información que a mí me dé la gana, todo lo que a mí me dé la gana. ¿Cuáles son las informaciones que yo necesito poner ahí? Exactamente como su nombre lo indica, los datos que sean relevantes. Los datos que sean relevantes para la toma de decisión en la empresa. No se pone toda la información. Tiene que tener integridad
de situación financiera. El estado de situación o balance general, como ya lo vimos anteriormente, es el estado que muestra la situación actual que tiene la empresa. En este vemos los activos, los pasivos y el patrimonio neto. ¿Cuáles cuentas debemos de sumar para saber si este estado de situación financiera está cuadrado? Para saber el total de activos hay que sumar el pasivo con el capital. Para saber el total de activos debemos de sumar el pasivo y el capital. Si vemos aquí la suma del total de pasivos y el patrimonio neto da el total de los activos. En el caso del estado de ganancia y pérdidas, muestra las ventas que se tuvo en el periodo. Pero por un ejemplo, si yo tengo un puesto de empanada y yo vendí hoy de empanada 5,000 pesos, esas son mis ventas netas. ¿Qué yo tengo que restarle? Lo que me costó hacer esas empanadas. Entonces lo que me queda es las ventas netas. A eso le vamos a agregar los costos, tanto directos como indirectos, los gastos de operación. Esto es un estado de ganancia y pérdida. Estas son las cuentas que se ven involucradas en los estados de ganancia y pérdida. Y en el estado de flujo de efectivo, vemos cómo el efectivo fluctúa en la empresa, que entra y que sale de la empresa. La parte de los abonos, del lado del crédito y la parte de los egresos lo ponemos en el lado débito. Entonces, el día de hoy vamos a practicar esto que hemos aprendido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar por el estado de situación o balance general, que solamente es agrupar las cuentas de los activos, pasivos y el capital. Primero, vamos a clasificar estas cuentas. Préstamos a largo plazo, ¿a qué corresponde? A pasivo, activo, capital. Corresponde a pasivos. Las utilidades retenidas, ¿a qué corresponde estos tres grupos? Activo, pasivo o capital. Utilidades retenidas, utilidades del periodo, ¿a qué corresponde? Capital. El inventario, ¿a qué corresponde? Mi inventario de mercancía, ¿qué es? Un activo. Los préstamos a corto plazo, ¿qué son? Pasivos. Caja y banco, efectivo caja y banco, ¿qué es? Activo. Cuentas por pagar, pasivos. El capital social, capital. Las cuentas por cobrar, ¿qué son? Activos. Cuentas por cobrar son activos porque si en el futuro se van a convertir en efectivo líquido. Y propiedad, planta y equipo, que son todos los equipos que yo tengo, todas las edificaciones, ¿a qué corresponden? Entonces, vamos a dejar esto de tarea. Yo le voy a enviar las cuentas para que las realicen y realicen el estado de situación. Ya ustedes saben cuáles son todas las cuentas, van a realizar activos, pasivos y capital. Van a sumarlas y los pasivos y el capital le tienen que dar igual a los activos. ¿Tienen alguna pregunta, duda en la clase del día de hoy? No. Pues muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy.